Regresamos a Sin Filtro. Durante el corte estábamos hablando de uno de los retos que tiene el presidente es aguantar la respiración, mantener el oxígeno en el poder. Y hay aquí dos posturas diferentes. Hay quienes, yo creo, que el presidente Morales puede estar en el poder durante 3 años con un espacio limitado de acción, con poco oxígeno, por así decirlo. Juan Carlos cree que no, que esto no puede generar en algún momento una crisis que Morales no podría soportar. ¿Por qué, Juanca? Yo creo indudablemente, Carlos, que es importante que el presidente muestre una visión, porque si el presidente se mantiene estático, se mantiene temeroso ante lo que pueda estar generándose en su entorno, habrá quienes estén dispuestos a correr riesgos. Y la cantidad de actores que el escenario político guatemalteco tiene hoy, pensando en poder acceder al poder sin tener que pasar por la legitimidad de las urnas, es enorme. Hay una cantidad de actores que luego de ver lo que ocurrió en el año 2015, donde se da una salida, no le estoy diciendo ilegítima, una salida del poder y que alguien llega a ocupar la primera magistratura sin tener que pasar como en las urnas, como fue en el caso del doctor Maldonado. Oiga, ven un espacio de oportunidad grande y el presidente Morales pues parece no estar teniendo esa fuerza que se requiere para poder ejercer el poder. Yo recuerdo una locución que hizo hace poco el alcalde metropolitano Álvaro Arzú, que le decía al presidente Morales: cuando yo estuve en el poder, estuve y lo ejercí totalmente, diciéndole, haga algo, ¿no? Haga algo. Ahora, la diferencia del 2015, a mi criterio, es la ciudadanía elige a un presidente con pocas expectativas de ejecutar cosas, porque nadie le puede pero sí reclamar. De transformar cosas. Pero a Jimmy Morales le tenemos que reclamar falta de ejecución, pues si el hombre no tenía experiencia. O sea, si el aporte de Jimmy Morales era que no había estado en el ejercicio sí de transformar público. El sistema, Carlos. ¿Cree usted, Juan Carlos? Yo sí creo. Yo no esperaba de él una transformación del sistema, o sea, que él encabezara eso, que no. el voto a FCN en el 2015 tenía que ver con el hecho de que no se quería escoger una serie de partidos políticos que ya estaban o que ya habían demostrado fehacientemente prácticas corruptas. Seguro. ¿Verdad? Y que al final la única opción era Jimmy Morales, ¿verdad? Pero pasando a eso, precisamente yo sí creo, y yo la pregunta que tengo, digamos, frente a esta discusión es, ¿cuál es el interés o dónde está el interés? ¿Qué es lo que se juega al nivel del Ejecutivo? Porque yo sí creo que a nivel del Congreso hay muchas cosas realmente importantes, profundas, que tienen mucha más importancia. Yo creería que hay un desplazamiento de la política, de la importancia de la política, que es extraño, ¿verdad? Porque siempre el sistema presidencialista, ir al Congreso yo diría, como foco político. Sí, digamos, el foco político se ha desplazado al Congreso. Si uno ve las declaraciones de los actores políticos, de organizaciones e instituciones, mucho tiene que ver con los procesos que han estado pasando dentro del Congreso, ¿verdad? Y ahí creo yo que es importantísimo girar la mirada y ver qué se está jugando, porque ahí sí hay capacidades de transformación. Aún con las críticas que puedan existir, de nuevo, las reformas constitucionales, por ejemplo, son un camino de transformación mucho más claro que cualquier opción que llega a tener hoy por hoy el Ejecutivo. Y lo otro, que también lo hablábamos en el corte, es el precedente que puede crear algo que está en el Congreso ya, y es toda la discusión de TCQ, ¿verdad? ¿Y qué sucederá con eso? Y mientras tanto ya hemos tenido declaraciones del interventor diciendo que la quiebra está a la vuelta de la esquina, que es casi la bienvenida del 2017. Y mientras tanto tenemos un Congreso que ahí realmente, creo yo, se está evidenciando las pugnas de poder. Y mientras eso sucede en el Congreso de la República, en Casa Presidencial, vemos otro tipo de temas que afectan al presidente Morales y que no ha dejado, digamos, una impresión de certidumbre desde el Ejecutivo. Si nos trasladamos al organismo judicial, vemos una corte que todos aquí en su momento sabíamos cómo se había pactado esa corte con PP y líder en aquel entonces. La misma corte tuvo que transformar sus decisiones luego de que cambiaban los ritmos políticos. Pero esa misma variación que tuvimos de una corte pactada por gente que buscaba impunidad, luego una corte que sí respondía a las exigencias ciudadanas, ¿no puede eso es reversible y tener de vuelta a esa corte que buscaba
y fomentaba la impunidad. Pero es que es la misma corte, Carlos. Es que eso es lo preocupante. A ver, es una corte que ¿qué ha navega variado? por diferentes mareas. Pero es que ¿qué ha variado? Antes tramitaban los antejuicios con mayor rapidez. Dos magistrados que Ahora ya no están. Tienen dos magistrados. Esta corte. Pero sigue doña Blanca Stalin, por ejemplo. Sigue doña Blanca Stalin. Pero tiene dos magistrados que ya no están. A ver, si algo nos dejó el 2016 es entender el poder de la justicia. Y es que no se nos puede olvidar que un magistrado en el ejercicio del cargo va a enfrentar a un juez. Eso es inconcebible en cualquier sistema. Que un magistrado de la más alta corte del país tenga que estar enfrentando la justicia y aún ostente el cargo y que no tenga la dignidad de en el inicio del proceso presentar su renuncia. Esos son de los grandes retos que tenemos de la transformación institucional. Y es que no se puede seguir así, Carlos. O sea, el magistrado Charchal, hasta cuando ya se le había retirado todo lo que se le podía, enfrentó a un juez en el ejercicio del cargo siendo el magistrado de la más alta corte. Eso ya no se puede dar. El poder más corrupto históricamente en Guatemala es el organismo judicial. La lucha no está en el Ejecutivo, eso vendrá después, o digamos al mismo nivel, pero hoy lo que está son precisamente la corrupción que existe en la justicia, y sin eso el país no avanza. Y ese es el reto para mí del 2017. Y eso se juega a nivel del Congreso en dos niveles. Lo que salga como reforma constitucional. Que no sabemos, a qué nivel va a llegar, Correcto. Va a llegar la ¿Verdad? reforma. ¿Qué tan fiel va a ser de lo que se pactó en el diálogo nacional por la justicia? Y a partir de eso vamos a tener un referéndum, ¿verdad? Una consulta popular. Y ahí precisamente es donde los guatemaltecos debieran de estar siendo conscientes de lo que nos estamos jugando. Si ese poder no cambia, el país no cambia. Si la justicia en Guatemala no cambia el país. Es sencillo. Yo se lo planteo a Gaby y ella lo entenderá mejor que yo. Ahí hay elementos políticos incrustados dentro de la misma reforma que se convierten en los elementos de la discordia que pueden traer abajo a toda la reforma de una manera muy simple, porque el discurso se aligera. El tema de la reforma es tan complejo, tan técnico, tan especializado del sistema de justicia, que el tener terroristas dentro de la reforma es un gran reto. Que puede enturbiar, digamos, el consenso o la discusión de estos temas. Sin duda, uno de los retos del 2017 será llegar a ese punto del referéndum, contrastar con la ciudadanía la decisión de transformar el sistema de justicia. Llegamos al final de estos 30 minutos, hay varios retos para el próximo año. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Gaby, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Desde acá nosotros les deseamos unas felices fiestas, que lo pasen en armonía, en concordia con la familia. Ese es el deseo sincero de nosotros que integramos este equipo. Feliz noche y nos vemos el lunes.